Y vosotras, muchas gracias por el tiempo que me dedicáis. Voy a tratar de ser lo más rápido posible y no tratar de quitaros mucho tiempo. Os voy a compartir la pantalla. He hecho una pequeña presentación donde os quiero pasar por la parte norte de España, como os dije, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que quería que vierais es bueno, nosotros hacemos España, Portugal y Marruecos, pero ahora nos vamos a dedicar a la parte norte del país. Como veis, os he marcado por aquí algunos puntos interesantes y lo primero que quería deciros es cómo llegar. ¿Vale? Las entradas normales para viajeros mexicanos suelen ser Madrid o en algunos casos Barcelona. Entonces, en primer lugar, para llegar ahí tomaríamos un vuelo, lo más cómodo sería hacer Madrid-Bilbao, aunque también podéis hacer un vuelo Madrid-San Sebastián. Antes del COVID, ese vuelo Madrid-San Sebastián ya era caro. Es un vuelo el que solo vuela Iberia y no era el más barato de los posibles. Es mucho más barato el Madrid-Bilbao. El aeropuerto de San Sebastián es un aeropuerto muy pequeñín, que de hecho ni siquiera está en San Sebastián mismo, sino en la población de Hondarribia, que está aquí justo casi en la frontera, es el último pueblo de la frontera con Francia. De hecho, ese aeropuerto casi lo usan más los franceses que los españoles. Entonces, como digo, lo mejor es tomar el vuelo de Bilbao. Si es desde Madrid, ese vuelo se demora apenas una hora, y si es desde Barcelona, es 1 hora y cuarto. ¿Vale? Esta sería una opción. Si nos vamos a dedicar a Galicia, tenemos las opciones de La Coruña o Santiago de Compostela. En ambos casos estamos hablando de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, y también hay conexión con Barcelona. ¿Vale? Si quisiéramos ir en coche, ya las opciones son algo más largas. Estamos hablando de 4 horas para hacer un Madrid-Bilbao. De Barcelona a Bilbao son casi 7 horas, así que casi no lo recomiendo. No lo recomiendo, a no ser que a la gente le guste mucho manejar. También os he puesto aquí una opción que a mí me gusta mucho, que es la conexión desde Oporto hasta Santiago de Compostela. ¿Vale? Ese trayecto es un trayecto bien bonito que os voy a contar con detalle después, y que solo dura 2 horas y media en carretera, pero se pueden hacer increíbles excursiones a lo largo de la ruta. Luego os lo voy a decir. Hay también una opción de alta velocidad, que sería hacer el Madrid-León. Veo que hay alguien conectado desde León también, aunque sabemos que no es el mismo León. Pero bueno, Madrid-León ahora mismo ya son solo 2 horas. O sea, esta es una muy buena opción para aquellos que quieran atacar la parte de lo que ha llamado bien ha llamado Rubén la España Verde, que sería Asturias, Santander, País Vasco o Galicia. ¿Vale? Hay también una posibilidad interesante para los que quieran conectar desde arriba, desde París. El París-Hendaya es un tren directo que creo que dura unas 3 horas y poco, y desde Hendaya a San Sebastián nada, es una carreterita muy corta. Entonces, aquellos que hagan un combinado España-Francia, bien podrían pensarse esta fórmula para conectar Francia, París, por ejemplo, con el norte de España y terminar en Madrid, para no tener que hacer itinerarios circulares, que a la gente no le suele gustar tanto cuando ya han entrado por Madrid, no quieren volver a Madrid, quizá. Bien, esto sería un poco la forma de conectar el país. Vamos a ver qué podemos ver en estos destinos que son verdaderamente poco conocidos, no solo para los viajeros mexicanos. Os digo que ahora que el COVID nos ha traído una dimensión nueva de viaje, pues resulta que muchos españoles están también descubriendo el norte, porque el norte está muy poco conocido, incluso en España.
Evidentemente, cuando una persona que vive en Madrid piensa en playa, lo primero que piensa es en Valencia. ¿Por qué? Porque es la playa más cercana, que está a poco más de 3 horas de coche y uno se puede ir hasta para pasar un día. Se va, se come una paella y se vuelve para acá. Si quiere un poco más de playa, pues automáticamente piensa en la Costa del Sol y ya estamos hablando de pues, Málaga, Marbella, todo esto. O incluso continuando toda la costa, pues llegaría hacia Cádiz y bordeando el estrecho de Gibraltar, pues pasaría a Huelva, en fin. Esas serían las playas naturales. Solamente aquellos que ya han estado en sur, en Andalucía y en Valencia, se aventuran a ver la parte norte que tenemos aquí. La parte norte, como son las playas del Cantábrico, esto es una zona muy poco conocida y muy interesante. Muy interesante por muchas razones, pero sobre todo por dos. Una, porque tiene muchísimo menos turista, entonces la experiencia viajera es mucho mejor. Y dos, porque se come extraordinariamente bien. O sea, si se come bien en general en toda España, os digo que en el norte se come de una forma espectacular. O sea, si en el País Vasco son unos locos de la cocina, en Galicia tienes unos platos absolutamente increíbles. En fin, os he puesto por aquí apenas unos breves mensajes para que tengáis una idea. Asturias es una de las regiones más montañosas de España, junto con la parte del Pirineo, que es la frontera natural con Francia. Aquí tenemos un parque nacional muy interesante, que es el Parque de los Picos de Europa. Es un parque donde se puede hacer todo tipo de deportes de naturaleza, desde hiking, climbing, se puede hacer parapente, se puede hacer a la delta, se pueden hacer, bueno, 1000 tipos de cosas, tanto en verano como en invierno. Entonces, esto es una característica muy interesante de España. Incluso en invierno hay excursiones que son muy chulas. Te puedes ir a alojar en un parador como el de Fuente D, que está en pre-roca y estás ya directamente en la nieve, o te puedes ir en verano a pasear por los lagos, a hacer una ruta a pie en pantalón corto. Entonces tienes todas las posibilidades. Luego tenemos la zona de Cantabria, que es una zona donde está Santander, tienes la cueva de Altamira, que es una famosa cueva con pinturas rupestres que son muy, muy interesantes. Tienes playas muy, muy poco transitadas, con muy poca gente. Es muy raro que haya una masificación en estas playas, y son playas verdaderamente increíbles. El mar del Cantábrico, este mar de aquí, es un mar muy bravo, o sea que las olas son duras, son para estar pendiente del agua. Y a la gente que le gusta esto, que le gusta la mar salvaje, es muy, muy, muy apetecible. Tenemos después el País Vasco, donde os he marcado Bilbao y San Sebastián como los puntos más interesantes. Y luego tenemos por debajo algunos otros puntos que ya habéis oído hablar, por supuesto, que son La Rioja, Logroño, por supuesto, pero también La Guardia. Aquí tenéis un hotel espectacular construido por Frank Gehry, el autor del Guggenheim de Bilbao, que es el hotel del Marqués de Riscal. Y si vamos a Galicia, Galicia, por supuesto, nos sonará mucho por el Camino de Santiago, para llegar a Santiago de Compostela, pero también os voy a hablar de varias otras posibilidades muy interesantes que seguramente no tenéis en mente. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es lo que podemos ofreceros del norte de España? Pues, por ejemplo, este tipo de vistas. Unas playas increíbles con muy poca gente. O pinturas rupestres, como las cuevas de Altamira. La experiencia de visitar la Neocueva, que está cerca de Santander, es verdaderamente única, porque se ha reconstruido tal cual la cueva original. Y hace unos años pasó una cosa curiosa. Como llevaba bastantes años cerrada la cueva original para preservarla, porque estaban viendo que la respiración de los seres humanos estaba afectando a la pigmentación de las pinturas, pues volvieron a abrir hace un par de años la cueva original para hacer un prototipo y hacer una serie de grupos. Bueno, pues los grupos que habían visitado la neocueva
y fueron a la original, dijeron que casi les gustaba más la neocueva, porque claro, era más cómoda, con el suelo liso, todo más cómodo, y la experiencia de ver las pinturas era prácticamente la misma. Interesante. Estamos hablando de lugares muy remotos, estamos hablando de puentes de origen romano, estamos hablando de lagos glaciares, estamos hablando de montañas tremendas, sobre todo estamos hablando de destinos alejados de las masas turísticas, o sea, un lugar ideal para ofrecer a vuestros clientes en plena desescalada, un lugar donde puedan ir tranquilamente sin estar pendientes de esa obsesión que tenemos ahora y poder cumplir con los requisitos del distanciamiento social. Os hablaba de gastronomía y me olvidé de deciros el vino. Como mexicanos, seguro que estos son dos puntos que, por supuesto, tenéis en mente, pero os digo que además en esta zona tenéis vinos que son muy locales, que seguramente vuestros clientes o vosotros mismos no habéis oído. Aquí podéis hablar de Albariño, en Galicia, podéis hablar de Chacolí, en País Vasco. Son vinos que tienen muy poca tirada porque son vinos muy familiares, son bodegas que hacen a lo mejor 4, 5, 10.000 botellas máximo, entonces no tienen unas tiradas que puedan llegar a cualquier sitio. Solamente aquí puedes probarlo. Tienes también sidrerías. Las sidrerías son unas experiencias muy, muy interesantes también. Entonces son cosas que podéis ofrecer a vuestros clientes que verdaderamente son mind-blowing, ¿no? Que la gente dice, ostras, esto es, sí que yo había ido 3, 4 veces a España y nunca lo había visto. Si estamos en la costa, pues lo normal es que podamos hacer viajes temáticos en torno al mar. En este sentido, os recomiendo encarecidamente que ofrezcáis a vuestros viajeros hacer una experiencia marítima en Galicia. Aquí tenemos un puerto que es Vigo, que está justo enfrente de otro parque nacional que es verdaderamente alucinante, que es el Parque Natural de las Islas Cíes. Las Islas Cíes es una cadena de islitas pequeñas que están preservadas, no hay posibilidad de construir nada, solamente se puede uno acercar con el ferry local o con un barco privado. Entonces, la experiencia de llegar a una de esas islas en tu barco privado y no ver casi turismo dentro y ver la cantidad enorme de vida, de flora y de fauna que hay en esos sitios es verdaderamente alucinante. Aquí se pueden hacer muchas más cosas. Se puede, por ejemplo, pasear por las rías. Sabéis que en Galicia hay dos zonas, las rías altas y las rías bajas. Estamos hablando en las rías bajas, donde están todas las bateas. Habéis oído hablar seguro de las bateas, que son estas estructuras que se ponen en mitad de la ría para criar los mejillones, otro tipo de moluscos como pueden ser pues, las ostras o zamburiñas, ese tipo. Entonces podemos acercarnos y ver cómo se cultivan. Es algo realmente interesante. Bueno, perdón. Os he puesto aquí 3 rutas que a mí me parecen muy interesantes para ofrecer a vuestros viajeros cuando vengan a España o Portugal. Os he puesto una ruta que conecta el norte de Portugal, Porto, con Santiago de Compostela, una ruta que conecta Madrid con el norte y una ruta que hace toda la costa norte. Como veis, esto se podría hacer también así y sería una manera muy interesante de conectar hasta Lisboa. Algo diferente. Nuestros viajeros, estoy seguro que ya han hecho pues, cosas por el sur, han estado en Madrid, han estado en Barcelona, han visitado toda Andalucía, han hecho Sevilla, Granada, Córdoba, pero seguro que no han ido para el norte. No han estado en Oviedo, no han estado en Santander, no han estado en Santiago. Vamos a mostrarlos. Empezando por el camino que va desde Oporto a Santiago de Compostela, tenemos una enorme cantidad de posibilidades. Hay un camino portugués. Sabéis que el Camino de Santiago es un camino centenario, casi milenario, que conecta diferentes partes del globo con Santiago. Toda Europa tiene caminos que van cruzando la frontera y por eso se habla del camino del norte, del camino del sur, camino a Roncesvalles, en fin. Y hay un camino portugués, porque también desde Lisboa o desde Oporto se podía llegar a Santiago de Compostela. Entonces, aquellos que quieran caminar
pueden hacerlo. Pero también tienes, bueno, aparte de que, por supuesto, Porto es una ciudad maravillosa, imperdonable, es una gozada y está además creciendo mucho en el sentido de turístico, abriendo cosas, teniendo hoteles maravillosos y con una gastronomía, no voy a decir mejor, porque sería un poco tirarme piedras contra mi tejado, pero yo os digo que el Portugal de hoy es el España de hace 30 años, donde se come extraordinariamente bien por un precio, no sé, por $20 puedes comer verdaderas maravillas. Entonces esto, claro, es algo que ya en España cada vez va siendo más difícil encontrar un lugar donde te den de comer espléndidamente por solo $20. A lo mejor en España tendrías que pagar 30 o 35, $40 para tener una experiencia similar. Entonces Portugal todavía siendo más accesible en ese sentido. Bien, volviendo a Porto, entonces os marco aquí tenéis unas posibilidades que es a lo largo de la ruta del Duero, el río Duero también es un río de vino en la parte portuguesa y aquí hay un valle, el Valle del Douro, que es una maravilla. Luego, si continuamos hacia el norte, tenemos las ciudades de Braga y Guimarães, que son el origen de Portugal, y son dos bellísimas ciudades que vale la pena visitar. Y después pasaríamos ya cruzando la frontera a Vigo. En Vigo es donde os dije que estaba el puerto desde el que sale, puede salir en barco privado o bien simplemente en ferry para atacar el Parque Nacional de las Islas Cíes, que están aquí en la parte atlántica. Una verdadera pasada disfrutar de estas islas. Antes de llegar a Vigo tenemos aquí una zona que ahora os voy a mostrar, que es la zona de la Ribeira Sacra, una verdadera maravilla. Os decía, entonces, aquí tenemos unas fotos de la parte de las Islas Cíes. Tenemos también en la parte de las Rías Baixas, tenemos unos maravillosos zonas de vino, donde podemos probar el albariño, que es un vino local, y podemos probar el marisco. El mejor marisco de España está en Galicia. Y yo diría que el mejor marisco del mundo. No quiero parecer exagerado, pero de verdad yo he estado en más de 60 países en todo el mundo y a mí me gusta el marisco. Quiero decir que si yo tengo oportunidad de probarlo, yo lo pruebo. He comido langostas en el Caribe, he comido marisco en el trópico, en el Pacífico, y os digo, como en Galicia no hay otro. Y yo pienso que es porque el mar es muy frío. Y entonces ahí los animales tienen que pelear mucho contra las corrientes y por eso su carne está tan musculada y tan deliciosa. Bueno, esto es una curiosidad. Yo no sé si tiene base científica, pero desde luego os digo que en ningún otro lugar he encontrado unos mariscos tan ricos como en Galicia. Os hablaba de la Ribeira Sacra. La Ribeira Sacra es la zona, un valle, que donde se juntan dos ríos, el río Miño y el río Sil. Veis aquí estos ríos se pueden pasear, se pueden pasear en barco, se puede hacer un paseo en el río y se puede uno alojar, por ejemplo, en este parador. Ese parador es un parador increíble, el de Santo Estevo. 4 estrellas, pero fijaos qué emplazamiento y fijaos qué maravilla alojarse aquí. Es un antiguo convento reconvertido como hotel con un lujo muy, muy bonito y sobre todo, bueno, la ubicación es espectacular, ¿no? Si nos fuéramos al siguiente punto, al punto que va desde San Sebastián o Bilbao, recorriendo toda la cornisa cantábrica, pues encontraríamos lugares como los que veis a continuación. Tendríamos dos opciones, o bien costear toda la línea del litoral cantábrico, entonces iríamos desde, si me permitís, otra vez os pongo otra vez el mapa, bueno, tengo aquí un mapa después, os voy a mostrar aquí. Si vamos desde Bilbao hacia Santiago de Compostela,
Vamos a pasar por Santander, vamos a pasar por Comillas, vamos a pasar por Gijón, Oviedo y ya llegaríamos a Santiago de Compostela. Os decía que aquí teníamos las cuevas de Altamira, aquí tenemos el Parque Nacional de los Picos de Europa, es un día maravilloso que se puede dedicar uno ahí. Yo diría que al menos una noche valdría la pena. También tenemos un parador muy interesante, el parador de Covadonga. Sabéis que Covadonga se dice que es la cuna de la cristianidad y de la hispanidad, porque ahí se empezó a recuperar el país de la invasión de los moros en el siglo XI. En fin, ahí Pelayo, el rey Pelayo, es cuando empezó a empujar y empezó, se supone, la reconquista. Y bueno, por eso está ahí la Virgen de Covadonga, que tiene mucha devoción y la gente tiene mucha fe en esa Virgen. Esto podría ser una opción. Otra opción sería simplemente seguir a lo largo de la costa y disfrutar de algunos lugares increíbles como Santoña. No sé si habéis oído hablar de las anchoas, famosas anchoas de Santoña. Es una especie diferente del boquerón, cómo se cura y cómo se prepara en sal. Sabéis que normalmente en España encontráis los boquerones preparados de dos formas, o bien en vinagre, boquerones en vinagre que quedan blancos, o bien en aceite y sal, que son las anchoas, que tienen un sabor completamente diferente a pesar de que es el mismo pez. No quería irme sin mostraros la parte interior, que sería la que encontraríais si en vez de ir por la costa fuerais un poco hacia adentro, buscando lugares como Ponferrada, Astorga o León. En León tenemos una de las catedrales más bonitas de toda España. Y además, en este año no, pero ya sí, el año que viene, se va a reinaugurar uno de los paradores más majestuosos de España. El único 5 estrellas junto con el parador de Santiago de Compostela. Es un parador increíble. En ambos casos estamos hablando de antiguos hospitales de origen medieval y renacentista reconvertidos por completo en hoteles, con unas habitaciones sinceramente espectaculares. El de León está en pleno proceso de renovación y creo que han reducido el número de habitaciones para crear habitaciones todavía más lujosas. O sea, que yo espero que va a ser algo realmente espectacular. Astorga es una ciudad muy, muy interesante. Es una ciudad que es muy pequeña y, sin embargo, merece mucho la pena, tanto por su catedral como por el Palacio Arzobispal, que es esta foto que tenéis aquí abajo en el centro, y es uno de los pocos edificios que fueron diseñados por el arquitecto Gaudí, fuera de Barcelona. Sabes que Antonio Gaudí, era de Barcelona y prácticamente toda su obra, menos 3 edificios, está en Barcelona. Solamente salió 3 veces, una fue Santander, una fue en Astorga y otra fue en Comillas. Esos son los 3 únicos lugares donde Gaudí pues, desplegó su arte. Veis que es algo bastante peculiar, parece un castillo de cuento, pero es un edificio que se ha hecho a finales del siglo XIX. Vale, estábamos hablando entonces de la España verde y qué hacer por aquí. Aquí tenemos posibilidades como, bueno, Gijón u Oviedo, son 2 ciudades que valen mucho la pena. Tenemos también, además, cosas muy interesantes. Aquí tenemos mucho bosque, mucho verde, y todavía existen montones de animales salvajes, como por ejemplo los osos. Nosotros hacemos rutas para familias donde vamos con un ranger, y este ranger conoce la zona y puede avistar a los osos. Entonces podemos ir a primera hora de la mañana y con prismáticos pues vemos a los osos a una distancia pues muy, muy, muy corta. O sea, menos de, a lo mejor a 500 metros conseguimos avistar a los osos y les vemos ahí con su camada. Es algo bastante, bastante interesante. A la gente le gusta mucho. Por supuesto, no es el único animal salvaje que hay muchísimos otros, pero quizá a lo mejor ciervos o jabalíes pues no son tan espectaculares como ver un oso verdaderamente salvaje. Los osos nunca desaparecieron, afortunadamente.
de España, aunque se redujo mucho su población, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI hemos reiniciado su recuperación y ahora mismo goza su población de bastante buena salud y hay muchísimos ejemplares de osos, de lobos, en fin, de animales salvajes que casi fueron exterminados, pero que hemos tenido la suerte de mantener. Muy pocos otros lugares de Europa hoy en día se pueden avistar este tipo de animales. Entonces, en ese sentido, nos consideramos bastante afortunados. La última de las rutas que os quería mostrar era la ruta de saliendo desde Madrid y llegar a Bilbao, atravesando toda la parte norte. Atravesando la parte norte tenemos la posibilidad de disfrutar mucho del vino. Y hablando de vino, me vais a permitir que os comente que Spaintor también es la agencia de viajes oficial del proyecto de Bodegas por España. El proyecto de Bodegas por España es un proyecto que surgió de la mano de la Organización Mundial del Turismo y el Foro de Marcas Renombradas Españolas. El Foro de Marcas es una institución sin ánimo de lucro que en España se dedica un poco a la proyección internacional de marcas que ya tienen una gran proyección en España y que, bueno, pues les quiere dar su justa dimensión en el resto del mundo. Estamos hablando de bodegas como Osborne, ¿no? Que todo el mundo ha oído hablar del Toro de Osborne y otras muchas bodegas. Bueno, pues 9 de esas bodegas se juntaron en un grupo para sacar adelante este proyecto que se llama el proyecto de Bodegas por España, donde pues lo que se hace es poner en valor estas bodegas en relación con el turismo, o sea, hacer un producto de enoturismo. Como nosotros llevamos ya más de 10 años dedicados al enoturismo, pues bueno, pues nos dieron esa posibilidad. Con esto quiero decir que si tenéis viajeros que tengan especial interés en el mundo del vino o quieran ser especialistas o quieran disfrutar de una bodega cualquiera o tengan una especial predilección por un vino, bueno, pues nosotros estamos ahí para ayudaros y verdaderamente, en fin, modestia aparte, algo de vino sabemos y sobre todo que nos gusta mucho. Bien, hablábamos entonces del tour que va de Madrid, La Rioja, Bilbao y San Sebastián y cosas que podemos hacer, pues por ejemplo hacer un tour de vinos y pinchos en La Guardia, esto es Rioja. Podemos hacer nuestro propio vino, hay algunos talleres que te permiten hacer un coupage entre varios vinos para sacar tu propio vino, incluso te pueden dar la etiqueta personalizada con tu propio nombre y te llevas tu vino con su cápsula, con su tapón, con todo personalizado y tú llegas ahí con un souvenir para empatar a tus amigos cuando vuelves con tus vinos de España. Eso es algo muy, muy potente, pero también podemos hacer, por supuesto, picnics, podemos hacer tours en bicicleta, a caballo, en globo, en ala delta, en fin. Son, las posibilidades de motor o sin motor son enormes. Al llegar al País Vasco, tenemos las posibilidades de Bilbao y de San Sebastián. Bilbao hasta hace apenas 10 años era una ciudad con muy poco turismo y muy poco atractivo. Se decía que era una ciudad muy industrial, muy fea, muy gris, con muy poca proyección turística. Pero mira tú, que tuvieron un alcalde visionario que se empeñó en pedirle a Frank Gehry que construyera un museo en Bilbao. Y al final lo hicieron. Cuando se inauguró ese museo, la gente pensaba que estaban todos locos. Nadie sabía para qué servía, ni el interior ni el exterior. Pero el caso es que han pasado ya casi, yo diría que 20 años. Y bueno, Bilbao ha cambiado radicalmente. Radicalmente. Es un caso de estudio. En universidades como una ciudad que casi ya no tiene ningún componente industrial, ha pasado casi al 100% a dedicarse al turismo. Ahora tú puedes hacer un paseo por la ría, puedes utilizar canoas, puedes hacer un tour de pinchos, puedes hacer unas excursiones al campo, visitar una granja, ver cómo están las vacas, hacer tu propio queso, tomar vino, en fin. Las posibilidades son pues innumerables.
Y bueno, pues esto es más o menos lo que tenía aquí preparado para hablaros hoy. No sé si alguno de vosotros tendría alguna pregunta que hacerme, pues estaré encantado de atenderos. Sí. Muchas gracias, Antonio, por la presentación sobre esta región tan específica de España. Y bueno, aquí vamos a esperar un poquito las preguntas que nos hagan llegar por el chat. Ajá, Y bueno, si gustas, pues empezamos con las preguntas obligadas acerca de lo que estamos viviendo, ¿no? claro que sí. Pues bueno, sabemos que en este momento los mexicanos no podemos entrar a Europa por el momento, por toda Latinoamérica, por así decirlo, a excepción de Uruguay, por ahí y Canadá, no puede entrar a Europa. Pero ustedes y con las noticias del gobierno y todo esto, ¿cuándo creen que se pudiera abrir un poco ya el, Vale. el turismo ahora sí que a latinoamericanos? Bueno, vamos a ver. Es verdad que España abrió sus fronteras a países de la Unión Europea el pasado 26 de junio. Luego la Unión Europea decidió abrir las fronteras de toda el área Schengen a partir del 1 de julio a una lista de 15 países solamente. Ha sido una lista muy, muy restrictiva Sí, y que ha costado un montón consensuar porque evidentemente cada país tenía unos intereses. Al final se establecieron unos criterios que eran bastante estrictos en cuanto al número de casos por día, número de... En fin, bueno, todos sabemos la letra esta, entonces lo que quedaron es que las autoridades se reunirán cada 2 semanas para evaluar si esa lista se amplía o se reduce. Yo pienso, sinceramente, que a lo largo del mes de julio o agosto no va a cambiar significativamente nada. Yo tengo esperanzas de que esa lista va a empezar a cambiar a partir de septiembre. A partir de septiembre, dependiendo de cómo lo vaya haciendo cada país y qué cifras estén dando, aquí se trata de aplanar la curva, no se trata de otra cosa. Todo el mundo está hablando de la famosa curva y mientras la curva no esté plana o muy en bajada, pues la situación no va a mejorar. Entonces, yo creo que está previsto que sea así, que hasta que no baje los datos de nuevos casos, pues no cambiará nada. claro, entendemos. Y bueno, pues aquí ya nos dan algunas preguntas. ¿Sí? Bueno, nos preguntan que qué calidad de hoteles ofrecemos. Bueno, pues ahí depende también de lo que quieran hacer los pasajeros, ¿no? Pero Sí, normalmente claro. intentamos Bueno, ser, nosotros, claro, evidentemente, nosotros nos dedicamos al lujo, entonces lo por que supuesto. más sabemos es 5 estrellas, pero si hay que hacer 4 o incluso 3, pues también lo hacemos. En Ok. España el nivel de 3 estrellas es bueno, es Ujú. de calidad. Yo siempre digo que la diferencia entre un 3 estrellas bueno y un 4 estrellas bueno es muy pequeña en precio y muy grande en estándar. Entonces yo por eso rara vez recomiendo 3 estrellas, porque si un 3 estrellas es bueno, ya te está costando a lo mejor en torno a $150 la noche y un buen 4 estrellas te cuesta 160. Entonces, por $10 no vale la pena Claro. andar quedándose en 3 estrellas. Pero por supuesto que si alguien lo pide, lo podemos hacer. Ujú. En tu punto de vista, ¿cuáles son los mejores paradores en la zona del norte, obviamente? Mira, el mejor parador del norte ahora mismo sin duda es el de Santiago de Compostela. Los Reyes. Es un parador que es algo único porque es un hospital del siglo XIV reconvertido en parador. Está impecable, es muy grande y está justo enfrente de la catedral. Entonces es impresionante. Alojarse en una habitación con vistas a la catedral donde casi la puedes tocar es una experiencia única. Sí, Tiene habitaciones con dosel, cama con dosel, en fin, son cosas espectaculares. Y luego las zonas comunes, pues uno está comiendo en el refectorio, paseando por el patio, en fin, por el coro, es algo increíble. ok. Luego, si nos olvidamos de este, pues también paradores muy interesantes en Galicia, tienes el de Bayona, que también es muy bonito, es una torre de vigilancia, o tienes el que os decía antes, el de Santo Estero. Cuando lo abran, que será el año que viene, el de León será una visita obligada porque va a ser algo espectacular.
y por la parte más hacia el este, pues tendríamos probablemente ya que irnos a Comillas o algo así, pero la parte de aquí ya no hay tanto. Hay Hondarribia, hay un parador, pero no es espectacular, o sea, es muy bonito. Lo bueno que tienen los paradores es que incluso al parador más sencillo es un parador que uno está durmiendo en medio de la historia. Y entonces esto para un viajero que viene, por ejemplo, de México o que viene de Estados Unidos o que viene de muchas partes de Europa, es muy sorprendente. Alojarse en un castillo del siglo XV o en un palacio del siglo XII o en un convento del siglo XVI, pues es algo único, aunque a veces no sean tan lujosos. Habías mencionado uno que estaba en remodelación. Si puedes repetir cuál El es. de León, el de El de León. León. El Ah, de ok. León estaba para inaugurarse este año, pero claro, ya con todo este follón, pues han decidido esperarse unos meses y ya inaugurarlo el año que viene. Sí. También nos Ah, bueno, preguntan. miento, mira, Sí. hay uno que ya acaba de abrir, que es el de Muxía. Ese es algo muy, muy interesante. Yo no lo conozco porque lo han abierto, ya os digo, hace 3 semanas. Ok. Y es el parador donde se produjo, no sé si alguno de vosotros os acordáis de una catástrofe marítima que hubo en Galicia hace unos años, se llamó el Chapapote, que se rompió un petrolero y llenó las costas de fuel y estuvo durante muchos meses esa zona muy mal. Bueno, pues se limpió todo aquello y ahora han construido, hay un parador. Y el parador es espectacular porque está en la falda de una montaña, aunque son 4 estrellas, es algo de verdadero lujo. Ok. Nos preguntan que si se quiere iniciar el recorrido en auto desde Madrid, ¿cuál Sí. tú sugerirías que fuera la mejor ruta? Bueno, tenéis dos posibilidades y la cuestión siempre es, mira, España tiene la dificultad que al ser una península, tienes todas las posibilidades que te permite un círculo, ¿no? O sea, puedes hacer cortar por el centro, bordear por los alrededores, de norte a sur, de sur a norte. Entonces, las posibilidades son muchísimas. Yo por eso siempre digo que la cuestión aquí es dónde queremos iniciar y, más importante, dónde queremos acabar. Si va uno a volver a Madrid a tomar el avión, porque venimos de México, hemos tomado un DF Madrid y de vuelta, pues lo normal sería que de subida fuéramos a Galicia, pasáramos por León, Salamanca y llegáramos a Santiago y para volver, para no volver por el mismo sitio, pues fuéramos hacia Asturias y bajáramos otra vez por la zona de Rioja, Valladolid, todo esto. Eso Ok. sería probablemente Lo ideal. la más interesante de las opciones. Ok. Y bueno, nos preguntan que si podemos hacer el Camino de Santiago. Sí, claro que sí lo Claro que podemos sí. manejar. Mira, el Camino de Santiago hay muchas maneras de hacerlo, pero al final todo el mundo hace la misma. Y esto es lo que os aconsejo que vendáis a vuestros clientes, porque muchas veces la gente quiere hacer cosas y luego no tiene tiempo, no tiene presupuesto o no tiene ninguna de las dos cosas. Yo siempre digo que la vida es básicamente dos factores, tiempo y dinero. Si uno tiene tiempo, tiene unas posibilidades, si tiene dinero, tiene otras, y si tiene tiempo y dinero, está en el mejor de los mundos posibles. Lo normal en nuestra vida es que cuando uno tiene mucho tiempo, al principio, cuando es joven, pues no tiene dinero, y ya cuando tiene dinero, lo que no tienes tiempo, pues tienes que estar todo el día trabajando. Son pocos los afortunados que llegan a la jubilación con muchas ganas y muchas energías y sobre todo mucha salud para tener el tiempo libre y la situación económica desahogada para disfrutar a tope. Eso Claro. es, digamos, el mejor de los mundos posibles. Muy bien. Entonces, para el tema del Camino de Santiago, lo que yo recomiendo siempre es tomar un tren desde Madrid al inicio del camino, porque la mayoría de la gente lo que quiere hacer son los 100 últimos kilómetros del camino. 100 kilómetros haciendo 20 kilómetros diarios, más o menos viene a ser una semana. Entonces la gente suele tener esto. Lo ideal es tomarse un tren a Sarriá, que es el inicio, y a partir de ahí hacer 7 etapas hasta llegar a Santiago. Eso es muy cómodo. Hay hoteles más o menos buenos porque no a lo largo de todo el camino vas a encontrar hoteles de 5 estrellas. Hay veces que habrá que alojarse pues, en 3 o en 2,5 porque no hay otra cosa, aunque son buenos, no son malos, ¿sabes? Pero bueno, no son lujosos. Eso si lo quieres hacer andando. Otra cosa es si lo quieres hacer en bicicleta, porque entonces ya los kilómetros son diferentes, o lo quieres hacer a caballo, también se puede hacer a caballo. En Ujú. fin, se pueden hacer de muchas maneras. Nos preguntan también de qué tal está el parador de Orense. Bueno,
Es un parador. Está bien, pero no es especialmente espectacular. Es bonito, pero Ujú. sin más. Nada en particular. Nada en particular. Ok, y bueno, nos preguntan que si se recomienda, o que si más bien se recomienda rentar coche y manejar, pues es que también depende mucho del tipo de pasajero Claro, y todo. evidente. A ver, hay dos, yo siempre digo hay dos, como dos factores, ¿no? Uno es sobre todo el tiempo y otro es el presupuesto. O sea, evidentemente, tomar un coche de alquiler es infinitamente más barato que tener un coche a disposición. La zona norte es una zona que no tiene tanto transporte público como la zona sur. Entonces, si no vamos a manejar, pues habrá que tener bastantes traslados privados que encarecerán el viaje. Claro, entendemos. Pero si Y no, pues lo más cómodo obviamente es que te lleve un chofer y que tú estés relajado en el asiento de atrás disfrutando del paisaje. ok, y bueno, también digo, esto es aparte un poquito del destino, pero me parece importante mencionarlo, lo que platicábamos un poquito antes de iniciar la presentación acerca del Four Seasons de Madrid, que Ajá. también decirle a la gente que ya, que ya también está a punto de abrir, ¿no? Nos comentaba Antonio que el Sí, 15 de septiembre, ¿no? Nos decías del Four Seasons de correcto. Madrid. Mira, Madrid estaba a punto de entrar en una dinámica loquísima de aperturas de lujo. Y el COVID ha parado todo esto, pero yo creo que simplemente lo ha detenido. Esto no se va a parar porque es demasiado fuerte lo que viene. O sea, el año 2020 se esperaban una serie tremenda de inauguraciones y esta serie se va a posponer al 21. Estamos hablando de Four Seasons en plena Puerta del Sol de Madrid. Hoy estaba visitando, y fíjense ustedes qué idea se me ocurrió. Según visitaba algunas habitaciones, en las terrazas de las habitaciones, desde algunas se ve la Puerta del Sol. ¿Se imaginan Qué ustedes maravilla. un fin de año tomarse las campanadas, las uvas, desde su propia terraza enfrente? Es espectacular. Eh, Hacerse el 31 de diciembre, la noche del fin de año, con sabéis que en España el día 31 se toman 12 uvas sí. y se brinda con champán. Pues imaginad en la terraza de tu habitación privada, enfrente del reloj. Tiene que ser espectacular. Eh, Bien, hablamos del Four Seasons, que viene con 200 habitaciones y 22 private residences, que por cierto están ya todas vendidas. Eso ya no hay posibilidad. muy bien. Pero hablamos también de Mandarín Oriental, el antiguo Ritz, está en la Plaza de la Lealtad, enfrente del Palace. El antiguo Ritz se abre a principios de 2021 con otras 180 habitaciones de lujo tremendo. Va a estar por encima del Four Seasons. Enfrente del Four Seasons se va a abrir un W. En el centro, en la calle Montera, se va a abrir un Grand Hyatt. El Villamagna, que a los mexicanos os gusta mucho, se acaba de hacer un rebranding y va a ser un Rosewood Hotel. En fin, eso es lo que ahora mismo se me ocurre en la cabeza, pero vamos, hay bastante más. El VP está recién abierto, el VP Plaza España y el Riu, que tiene una de las terrazas más espectaculares con vistas a la Plaza España. En fin, es una carrera obsesiva por aperturas y ha metido más de 1000 habitaciones en el segmento de lujo. Yo no es que esté hablando solo del turismo, sino que hoy viendo las salas del Four Seasons, me dio por pensar que es que, claro, ahí vamos a estar hablando de eventos de 200, 300 personas en el mismo centro de la ciudad, con una sala de baile espectacular para hacer, claro, reuniones de alta, bancos, en fin, empresas internacionales muy, muy potentes. Sí, es una oferta muy importante. Ahora sí que es una apuesta muy, muy fuerte la que está haciendo Madrid por Sí, 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 en sí, este sí. tema. Madrid Y siempre ha vivido un poco de espaldas al turismo internacional. O sea, vosotros que sois mexicanos, que habláis de la madre patria y que venís y os encanta, no os tengo que descubrir Madrid. Pero en realidad Madrid es una capital muy infravalorada en el resto de Europa. Yo, vamos, cada día recibo clientes que me dicen que han quedado sorprendidos por Madrid,
que no esperaban ver eso. O sea, nosotros hemos hecho muy mal nuestros deberes, eso hay que reconocerlo. O sea, Madrid nunca ha hecho una apuesta firme por el turismo internacional. Ahora parece que lo estamos haciendo. Ok, Antonio. Y luego, bueno, pues ya ves que ahora en la actualidad con todas estas series de televisión que hay, que sirven Ah, también como promoción así. turística para todos los destinos, nos preguntan por ahí de una serie de Vivir sin Permiso. Según yo, es filmada en Galicia, en Las Rías, y me parece que por ahí también Sabes está Vigo, ¿no? que no la he visto la serie, entonces no te puedo Sí, decir. sí. Bueno, yo vi algo y me parece que es en la región de Galicia donde está esto, en Las Rías. De hecho, hasta hablan un poco en gallego y todo esto. Ah, pues sí, entonces sí, claro, Sí. seguro que sí. Yo sí la he visto y es en Galicia. Ajá. Muy bien. Claro, sí, será la zona de la Sí, ría, sí. ¿no? Sí, y bueno, también aprovechar, por ahí está también, me parece que en la zona de Santander está lo que sirvió como filmación para la serie esta del Gran Hotel, ahora que estábamos Ah, hablando de sí, toda esa claro, el Gran región. Hotel es un verdadero hotel que existe, se Sí, llama así, exacto. el Gran Hotel, que es el Santander, una maravilla de hotel. Perfecto. Tenemos una serie de hoteles, o sea, esto es una curiosidad, no sé, a los que les guste la historia. El norte de España nunca fue una zona especialmente pobre y nadie le dio por veranear jamás allí. Cuando la gente de dinero tenía posibilidades, pues buscaba hoteles de lujo y entonces pues se iban a, por ejemplo, a la parte de Portugal que tenía Estoril o Cascais, o si era la parte de Francia, en Daya, Biarritz, donde había aquellos hoteles, la grandeur francesa y tal. Pero resulta que en el siglo XIX nuestra reina Isabel II tenía psoriasis, tenía este problema de la piel y entonces los médicos les recomendaron baños de olas y entonces buscaban lugares donde podían meterse en el mar a pues sufrir esos baños de olas que eran muy buenos para la piel y ella fue la que puso de moda el veraneo en el norte. De ahí que se construyera el Hotel María Cristina, que de hecho es el nombre de su madre, cuando su madre era regente, la reina María Cristina, y el Hotel María Cristina San Sebastián es uno de los hoteles más bonitos de España, típico de fin de siglo, una maravilla, o de principios del 20. Igualmente en Santander es esa misma ola de hoteles. Muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias por esta plática tan amena, por esta presentación Un placer. y recordarles a la gente que nos acompañó que el día de mañana vamos a tener nuestra presentación del desierto de Atacama a las 10 de la mañana de igual forma. Y bueno, Antonio, pues muchas gracias por la presentación, Nada, por toda esta plática, la cual creo que nos resultó muy provechosa a todos y agradecerles a todos el que nos hayan podido acompañar. muchas gracias a ti. Nos vemos. Hasta Y pronto. un saludo a todos, hasta luego. Chao.